Me da muchísimo gusto estar con ustedes para presentarles un tema interesante, un tema del que muchas personas hablan y que nos es de mucha utilidad, sobre todo en los tiempos actuales, y se trata del síndrome post-COVID. Pues vamos a comenzar viendo este tema interesante post-COVID. ¿Cuáles son las alternativas para la atención de este problema que muchas personas en este momento están padeciendo? Vamos a comenzar con esta dinámica, y la presente charla, como siempre lo mencionamos, es 100% educativa. Su contenido es accesible en publicaciones, libros, internet, otros medios de alcance público, y con ello no queremos de modo alguno diagnosticar, prevenir, tratar o en algún momento dado intervenir en condiciones exclusivas del arte y ejercicio de la medicina. Así que bueno, ¿existe algo después del COVID? Las personas se están enfermando, se enfermaron durante los años pasados de COVID y muchos se recuperaron, otros no, pero la pregunta es, ¿existe algo después del COVID? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí existe algo después del COVID. Y son las secuelas post-infección por el virus de SARS-CoV-2, que se denomina PASC en inglés, que es Post-Acute Sequelae COVID. Es el síndrome agudo post-COVID. Esta es información que nos proveen las autoridades sanitarias en México, en este caso también la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, el CDC, que pues engloban también a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Es una información que se ha venido manejando después de la pandemia, post-pandemia. Es algo nuevo, es algo de lo que los clínicos apenas están en ciernes, en investigación, pero que lo tenemos en el terreno todos los días. Es las secuelas post-infección por el virus de SARS-CoV-2. Así que bueno, pues así se conoce, síndrome agudo post-COVID. Afecta al 30% o más de las personas que padecieron la enfermedad. Y como siempre, cuando nos toca intervenir a nosotros, manejamos siempre la estadística, los números, porque recuerde que lo que no se mide pues no se puede comparar, no podemos tener un parámetro de comparación si nosotros no tenemos datos que nos permitan medir de lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay una información general apenas actualizado al mes pasado. Aproximadamente había confirmados unos 7.633.355 casos, con datos de ser sospechosos 830.243. Se habían recuperado aparentemente 6.885.378 personas, pero vea la cifra, vea el número, porque es un indicador de la cantidad de personas que en este momento, a pesar de que aparentemente se recuperaron, pueden estar cargando esta sintomatología. Son casi 7 millones de personas. 53.6% son hombres y 46.34% son mujeres. Entonces hay una prevalencia mayor de hombres, de 53.66% mujeres y 46.34% varones. Así que hay una prevalencia mayor de mujeres. Entonces son las mujeres las que generalmente también van a padecer estas condiciones, ¿no? Hay, claro, comorbilidades, es decir, padecimientos que las personas tienen cuando desarrollan este proceso, que serían personas hipertensas en un 11.90%, personas con obesidad en 9.59% y personas diabéticas en 8.74%. Aquí también hay fumadores, personas con el hábito del tabaquismo, 5.41%. Pero vamos a centrarnos en los datos duros. Aproximadamente 7 millones de personas en México al mes pasado pudieran en este momento tener esta condición. Son las complicaciones a largo plazo de los efectos del coronavirus. Fíjese nada más, ¿no? O sea, no solamente basta con enfermarnos, sino que viene una serie de condiciones que nos llevan por semanas y meses. Aproximadamente, ¿cuánto dura el COVID? ¿Cuánto dura cuando una persona se enferma de COVID? Pues el 80% de los pacientes se recuperan en 2 semanas. Son datos de la Organización Mundial
de la salud. 80% de los pacientes se recuperan en un promedio de 2 semanas. La recuperación, esta es información del CDC de Atlanta, Georgia, la recuperación del COVID-19 puede tardar un tiempo, incluso en adultos jóvenes que no tienen condiciones de salud crónicas. Es decir, 1 de cada 5 personas, adultos jóvenes, no van a regresar a la normalidad, incluso después de que las pruebas que se hacen posteriormente digan COVID negativo, pues no van a llegar a la normalidad. Ahora, el síndrome post-COVID, conocido también como long COVID, le decía, son estos síntomas que permanecen por semanas y meses y cuya definición está de la siguiente manera. Implica una variedad de síntomas nuevos, recurrentes o continuos que las personas presentan después de las 4 semanas posteriores a contraer el virus. En algunos casos, este síndrome post-COVID-19 dura meses o años. Imagínense nada más eso, meses o años, y causa en la mayoría de los casos discapacidad. Entonces, bueno, pues esta es información de los Institutos Nacionales de Salud, ¿verdad? Que es donde han hecho la mayor parte de las investigaciones, y nuestra autoridad sanitaria en México se ciñe a ellos. Bueno, ¿qué tan común es el long COVID? De acuerdo a una organización mundial de fisioterapeutas, que son a quienes los clínicos les han encargado las cuestiones de recuperación de los pacientes, pues dicen que 1 de cada 10 van a tener síntomas en un periodo de 12 semanas o más. Entonces, empiezan con trastornos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y pueden incluso extenderse mucho más. Ahora, la frecuencia. De acuerdo a investigaciones de la Clínica Mayo, le decía, la Clínica Mayo está en Rochester, Minnesota, entre 1 y 12 meses después de tener COVID, 1 de cada 5 personas entre los 18 y los 64 años va a presentar cuando menos una afección médica, cuando menos una referente al COVID, es decir, no hay una recuperación completa. Pero entre las personas de 65 y más, 1 de cada 4 tiene al menos una afección debida a ello. Entonces, abarca el espectro de personas jóvenes y de personas mayores. Bueno, la clasificación del COVID prolongado, del long COVID, o los síntomas agudos del post-COVID, se dividen en 3 categorías. La primera categoría, existe un daño celular por el virus, y esto causa la persistencia de los síntomas. Eso significa que las personas con COVID-19 no se recuperan por completo y tienen síntomas continuos por el daño celular directo del virus. La segunda categoría del COVID prolongado es cuando las personas ya se internaron y entonces tienen no solamente infecciones nosocomiales, que son las infecciones que se pescan dentro del hospital, sobre todo cuando está uno en terapia intensiva y más por semanas. Hay temas que tienen que ver con la movilidad, con la debilidad muscular, con la disminución de las capacidades cerebrales y cognitivas. Y bueno, a la persona también le vienen alteraciones de índole psicogénico, como el trastorno por estrés postraumático. Este es un tema, esto que estamos tratando es un tema sencillo, un tema corto. Bueno, más bien es que sea sencillo, es un tema corto, pero las investigaciones apenas están en ciernes. Entonces, ahorita vamos a ver unos documentos de nuestras autoridades sanitarias y vamos a ver cómo todavía falta muchísimo por descubrir e investigar. Y no se trata aquí de dar una clase de virología, ni una clase de inmunología, ni mucho menos. Y la última categoría, la tercera categoría, entran aquellos casos en los que comienza una sintomatología después de que aparentemente ya salimos del cuadro. Entonces nos recuperamos, nos hacemos estudios, los estudios dicen COVID negativo, pero ahora tenemos síntomas que no teníamos antes. Si nos dieron unos síntomas, tal vez fiebre, tal vez dolor muscular, tal vez se nos fue el apetito y el olfato,
teníamos algún desorden, luego nos recuperamos después de un par de semanas. Aparentemente nos sentimos bien, pero después viene una serie de sintomatologías que antes no teníamos. Y entonces esa es la tercera categoría del long COVID. Entonces, finalmente debemos de entender que el daño del virus en nuestro cuerpo se da por esas condiciones que están aquí. Es decir, ¿qué es lo que causa este long COVID o COVID largo o COVID continuo o síntomas agudos tras la infección por SARS-CoV-2? Bueno, primero es que no tenemos una buena respuesta inmune. Nuestras células no son capaces de luchar contra los remanentes del virus. ¿Por qué? Porque hay una persistencia del virus. El virus está alojado en diferentes órganos. Puede alojarse en el intestino, puede alojarse en el pulmón, puede alojarse a nivel del sistema nervioso central. Como consecuencia hay daño orgánico. Esto es interesante porque empiezan a fallar algunos órganos, el riñón, el hígado, el corazón, el mismo cerebro. Y bueno, pues también hay alteraciones en la circulación, hay microcoágulos. Así que bueno, ¿qué pasa? Ya me recuperé, los análisis me dicen que ya estoy bien, que no tengo COVID aparentemente, pero no me siento bien. Es decir, sentimos que hay algo que traemos, ¿verdad? Y vamos con el doctor, vamos con el clínico, con el médico, nos revisa, nos pide análisis, nos manda a hacer una biometría, nos manda a hacer una química sanguínea, nos manda a hacer nuevamente la prueba de COVID, de antígeno, y vemos que, bueno, pues no tiene nada, entonces no tienes nada y lo mandan a casa. Pero la verdad es que sí hay. Yo aquí le pongo una lámina a ver si usted reconoce algunos de los síntomas que están ahí. Se le va la respiración, a lo mejor dolor en el pecho, hay irritación, hay rash cutáneo, hay alergias, dolor de cabeza, una tosecita que no lo deja. Pero bueno, la tos puede ser también alérgica por el polvo, el polen. Yo ahorita, por ejemplo, aquí me acaban de cortar el pasto en el rancho y todo el polen me está molestando un poquito el pulmón, pero no quiere decir que yo tenga un síndrome post-COVID, pero a lo mejor es una alergia. Y dolores en la espalda baja. Ahorita le voy a poner un cuadro donde vienen a detalle todos los síntomas que las personas tienen y usted seguramente que va a encontrar ahí una coyuntura. Mire, vamos a leerlos, vamos a revisarlos y luego los vamos a ver en una gráfica. Hay fatiga, la persona está cansada, va a trabajar, regresa, se siente muy mal, solo quiere estar durmiendo. Y sobre todo, si nosotros tenemos un intenso trajín, vamos arriba, para abajo, estamos trabajando, terminando ese evento físico o de trabajo mental, las personas en ese momento se sienten súper noqueadas. Pudiera haber fiebre. Hay síntomas pulmonares que incluyen falta de aliento, incluyen tos, una tos crónica. También síntomas neurológicos. Esto es muy importante. Son afectaciones a nuestra salud mental a través de dañar el sistema nervioso central. Tenemos dificultad para pensar, dificultad para concentrarnos, tenemos pérdida de memoria. Hay continuos dolores de cabeza, fatiga, síntomas que empeoran después de hacer un esfuerzo físico mental, probablemente fiebre, síntomas pulmonares, falta de aliento, tos, síntomas neurológicos, dificultad para pensar o concentrarse o pérdida de memoria, dolor de cabeza, problemas para dormir. ¿Cuántas personas no tienen por ahí problemas para dormir? Mareos, depresión, ansiedad, sienten punzadas, dolor articular y muscular, diarrea, dolor de estómago, síntomas digestivos, ¿verdad? O sea, de pronto le vienen unas diarreitas así, o síntomas digestivos como cólicos y todo esto. Afecciones cardiovasculares, dolor en el pecho, palpitaciones, las extrasístoles, es decir, las palpitaciones que la gente siente que está latiendo el corazón y de repente late un poquito más a prisa, problemas de coágulos, vasculitis, flebitis. La vasculitis es cuando salen petequias, salen como pequitas rojas. La flebitis es cuando empezamos a tener arañas vasculares o tipo las venas inflamadas, así como si fueran varices. Salpullido, alteraciones dermatológicas en la piel, en los ojos, en la nariz, en la cara, en la espalda, en el tórax. Y algo muy importante, que yo creo que mucha gente en este momento va a empezar a poner 1, es fatiga
crónica, la gente está cansada, no tiene energía, está buscando, bueno, qué tomar, está buscando tomar esos enlatados, ¿verdad? Que tienen mucho azúcar y que solamente le van a elevar la presión y le van a alterar los niveles de azúcar y piensan que con eso se van a energetizar y peor aún si toman un refresco de cola, eso es todavía peor porque además va a dañar su riñón. Entonces, ¿cuáles son la prevalencia de los síntomas en este long COVID? 58% de las personas presentan fatiga, 27% de ellos presentan pérdida de la atención y pérdida de la concentración, 24% disnea. ¿Qué es disnea? Usted sube unas escaleras y va bufando porque no aguanta subir un piso, ¿no? 21% presenta anosmia, así se le va el olfato, 19% presentan tos, 13% ansiedad, 11% desórdenes del sueño y 3% mareos, porque hay síntomas neurológicos. Ahora miren, esa es la tabla que yo quería mostrarle que ilustra un poquito lo que ya mencioné en las láminas anteriores, ¿no? Está en inglés porque justamente el material que en este momento hay, repito, pues lo tienen concentrado los institutos nacionales de salud. En este caso, bueno, este es un instituto de salud, cuidado a la excelencia en el Reino Unido, que comparte información con el CDC de Atlanta, Georgia. Pero bueno, aquí están los generales que nosotros ya vimos al inicio de la plática, de que son los signos y síntomas que se dan 4 semanas después de que aparentemente ya me recuperé o ya se recuperó usted y que bueno, pues pueden permanecer por más de 12 semanas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar de arriba para abajo. Dice, trastornos psicológicos y psiquiátricos, depresión, ansiedad, ya vimos todo esto que está dando, que son síntomas neurológicos como una disminución de la capacidad cognitiva. ¿Qué significa eso? Ya no pienso como antes, ya no tengo la lucidez y la habilidad para pensar como antes, tengo lo que los americanos llaman brain fog, o sea, como una bruma mental, o sea, estoy así como abrumado. Pérdida de memoria, esto es interesantísimo, no nos acordamos de lo que íbamos a hacer, las llaves dónde iban a estar, algo te iba yo a decir, lo tengo en la punta de la lengua, pero ya se me olvidó, dolor de cabeza, trastornos de sueño, neuropatía periférica. El otro día dimos una plática también interesantísima de todo lo que engloba la neuropatía periférica y bueno, pues también se presenta, hay mareo y delirio, ¿no? Hay así como que sentimos zumbido. A nivel respiratorio, pues tenemos problemas para respirar, tenemos una tosecita crónica, a nivel cardiovascular, palpitaciones que son extrasístoles, tenemos dolor y dificultad en el pecho, como que sentimos que nos falta el aire. A nivel dermatológico tenemos rash cutáneo, alergias y en nuestro sistema musculoesquelético, mire, ponga atención muy bien, tenemos dolor en articulaciones y dolor muscular. Y de ahí, bueno, vamos recorriendo para arriba, dice sistema gastrointestinal, dolor abdominal, náusea, diarrea y algo interesante, reducción del apetito y anorexia, es decir, no queremos comer, no nos satisfacemos con poquito. A nivel de otorrinolaringología, pues tenemos tinnitus, que es ese zumbido como una campanilla aguda que nos da en un oído. Podemos tener dolor, podemos tener dolor al tragar, pérdida del gusto o del olfato. Entonces tenemos un cuadro ahí tremendo. Y como le mencioné hace un instante, puede ser que esto se le haya quedado como remanente una vez que usted desarrolló el COVID o terminó la infección por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19, y después de un tiempo le vinieron estas condiciones. Entonces, como quiera, se llama long COVID o el síndrome post-COVID. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué dicen los médicos clínicos? Esto es interesante y aquí es donde empieza la polémica, aquí es donde la cosa se pone candente. ¿Por qué? Porque el gobierno de México tiene una guía clínica para el tratamiento del COVID-19. Fíjese nada más, es un consenso entre expertos del sector salud. Entonces, aquí dice que esta guía, a esta guía se le han agregado opciones de tratamiento y el primer tratamiento que ellos
en esta guía de nuestras autoridades de salud mencionan es la aplicación de algo que se llama Paxlovid. Paxlovid, así lo vamos a manejar, es una sustancia, es una sustancia, es una marca, una marca que tiene la combinación de dos antivirales, que sería el Nirmatrelvir y el Ritonavir. Entonces, esas dos antivirales hacen el Paxlovid. Y aquí viene que debe de ser aplicado cada 12 horas por 5 días por vía oral. O sea, esa es la recomendación ya de cajón que en este momento está dando la autoridad sanitaria. Bueno, entonces el Paxlovid, que le repito, es la combinación de los dos antivirales, Nirmatrelvir y el Ritonavir, es un inhibidor de una proteasa, que es una enzima proteica dentro del que actúa a nivel de la membrana del virus. Y aquí vienen una serie de indicaciones que inhiben esa proteasa para evitar que se replique el virus en el interior. O sea, para que no haya una replicación, porque ya ve que el virus es como una fotocopia de sí mismo y se va prolongando y causando daño. Pero dice, fíjese, para pacientes no hospitalizados con COVID-19, que puedan que tengan una condición de leve a moderada y alto riesgo de enfermedad. Pero, fíjese nada más, dice, Paxlovid tiene interacciones farmacológicas significativas y complejas. Eso quiere decir que ese medicamento que están recomendando para el long COVID y para el tratamiento del COVID en general, pues es un medicamento de alto riesgo tóxico porque tiene todas las contraindicaciones que usted está viendo en la lámina ahí en este momento. O sea, de entrada, si por ejemplo usted toma colchicina porque tiene gota, pues entonces va a provocarle un daño en el riñón y en el hígado. Y si toma tamsulosina porque tiene la próstata inflamada, pues ¿qué cree? Que también le va a producir un efecto súper tóxico. O si toma un antiinflamatorio como el piroxicam, imagínense, nada más hace un choque y los efectos tóxicos son terribles en este tratamiento que los clínicos proponen. Quizá haya algún médico en la sala y pues ni modo, no me dejará mentir porque es la indicación que da la Secretaría. Pero fíjese, Paxlovid, que lo hace casualmente la casa que promueve las vacunas, tiene un costo de $530. O sea que si se enfermó usted, se enfermó la señora y se enfermó uno de los hijos o de las hijas, pues ya son 500 y 500,000 y 500,000, 530, $1,590. Entonces, $1,590 vendrían a ser así como 30,000 pesos, 30 y tantos mil, no sé, una cosa de esas. Imagínense nada más. Entonces, ¿en qué posición ponen a la vulnerable población mexicana? Así que, desde la óptica de nuestras autoridades sanitarias, el tratamiento ambulatorio, pues implica antivirales, como los que acabamos de ver, con un costo bastante elevado, antiinflamatorios, que de suyo también tienen efectos secundarios, y medicamentos según los síntomas. Entonces, según el sapo es la pedrada, acabamos de ver una lámina que tiene una serie de condiciones. Pues, por ejemplo, si tiene diarrea, le van a dar un antidiarreico, ¿eh? Si tiene dolor muscular, le van a dar un antiinflamatorio no esteroideo, o muchas veces quizás hasta esteroideo. Y aislamiento con medidas de higiene que ya las conocemos todos, lavado de manos, cubrebocas, sanitización de espacios y demás. Así que bueno, aún más, diría uno de nuestros socios, aún más, el gobierno ha sacado un plan de gestión a largo plazo para el control del COVID, que fue publicado en junio 8 y dice, con relación al COVID, el COVID largo, yo voy a ver si puedo mover aquí esta barra de control de aquí, dice COVID-19 prolongado. El COVID-19 prolongado, eso nos dice la Secretaría de Salud, se define
que es un conjunto de síntomas subagudos o crónicos que pueden representar una disminución significativa de la capacidad funcional e incluyen enfermedades cardiovasculares, trombóticas, cerebrovasculares, fatiga crónica, disautonomía, que es cuando el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de la respiración y todo, y de deglutir y de latir el corazón, que son cosas que usted no controla, sino son automáticas, empieza a cascabelear. Pero fíjese lo que dice abajo. En los siguientes 6 meses posteriores a la publicación del plan, la Secretaría de Salud establecerá un grupo de personas expertas para analizar la necesidad de establecer una estrategia sobre el long COVID, sobre el COVID largo, o sea, 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por eso puse ahí hasta diciembre. ¿Y usted cree que la población allá afuera se va a estar esperando hasta diciembre a ver qué medidas le van a dar? Entonces tenemos que tomar el control de nuestra salud en nuestras manos. Y por eso tenemos una propuesta. ¿Qué alternativa es? Bueno, la alternativa que tenemos, déjeme nada más que cargue, ahí está. Este es el mismo cuadro de las afecciones de la lámina anterior en amarillo y rojo. Es decir, aquí están los signos, los síntomas y la propuesta para coadyuvar a mejorar esa condición. Si nosotros tenemos trastornos mentales como ansiedad, depresión, problemas de sueño y que después también la gente por todo ello tenga abuso de sustancias, nosotros vamos a utilizar nuestro T-Detox, nuestro Vitalite, nuestro Neurocafé. Si tenemos síntomas respiratorios como tos, como baja de oxígeno, como dificultad para respirar, bueno, nosotros vamos a tomar Vitadol, Vasculax y Neurocafé. Recuerden que Neurocafé tiene ganoderma y el ganoderma, de acuerdo a la medicina china, actúa a nivel del meridiano del pulmón. Entonces, con muchos casos exitosos hemos resuelto a través de Neurocafé. Luego, riñón. Riñón, pues podemos tener daño renal, podemos tener una enfermedad renal crónica como consecuencia del post-COVID. Y entonces damos Vasculax, Vitarren, Vinitro y también podemos complementar con glutatión. A nivel gastrointestinal podemos tener diarrea, reflujo ácido, o sea, enfermedad de reflujo gastroesofágico, constipación. Entonces, bueno, evidentemente vamos a tomar el té detox, vamos a tomar el Curcumax, vamos a tomar el Fortiflora, básicos para el cuidado de nuestro sistema gastrointestinal. Perdón, para desórdenes de la piel, que le mencioné, rash cutáneo, alergias, pérdida de cabello, vamos a tomar glutatión, vamos a tomar Bicolagen y vamos a tomar Vital Boost. También para el sistema respiratorio podemos tomar Vital Boost, nada más que ahí ya no ocupo en la lámina. Para trastornos sanguíneos, hay problemas de anemia, problemas de coagulación, vamos a tomar Vitax, vamos a tomar Vasculax, vamos a tomar Vitalix, vamos a tomar Vinitro. Muy importante, allá no ocupo el Vasculax, pero pues ya sabe que ahí lo vamos a tomar. Para cuestiones de sistema nervioso central, que serían eventos de tipo obstructivo o hemorrágico, usted sabe, en los Estados Unidos o en inglés, cuando llaman stroke, es porque llaman al accidente vascular cerebral, al derrame o de tipo trombótico o hemorrágico. Severos dolores de cabeza, problemas cognitivos de memoria, pérdida del olfato, del gusto. Vamos a dar Biomega 3, Neurocafé, Vitarli y Vinitro. Obviamente todos los ingredientes de cada producto usted les conoce en nuestras fichas técnicas, en las exposiciones que mis compañeros en su momento han dado y bueno, están a disposición de todos ahí para poder analizar, ¿no? No se trata aquí que nos vayamos viendo ingrediente por ingrediente, sino que veamos de manera general el panorama y cómo nosotros podemos intervenir. A nivel cardiovascular, con cuestiones de arritmias, palpitaciones, probable falla cardíaca, enfermedad coronaria aguda inmediatamente y sin dudarlo, el Vinitro, el Vasculax y el B omega 3. Para trastornos endocrinos
endócrinos es interesante porque el post-COVID, el long COVID, ha impactado de manera muy importante en todo lo que es el sistema endocrino del individuo. Entonces, pues se alteran todas las glándulas, usted sabe, desde las glándulas, la hipófisis, la pineal, las adenoides, las amígdalas, la tiroides, el timo, el páncreas, las suprarrenales. Entonces, bueno, para poder regular todo esto, nosotros damos Biomega 3, damos glutatión, damos Love Café, damos Organex, damos el BT Detox. Ahora viene algo interesante, vimos dolores y trastornos del sistema musculoesquelético. Bueno, damos B-Energy, damos Vitadol, damos Curcumax, damos Bicolagen, damos Vitalix. Y en general, cuando la persona tiene disfunciones mitocondriales, fatiga, etcétera, bueno, pues entonces ahí damos un pool de productos interesantes. En la mayoría vamos a dar entre 3 y 4 productos, pero en algunos casos vamos a dar como 5, como en este caso damos B-Energy, Glutatión, el Love Café, Vital Pro y Vitarli L. También me pregunta aquí Geo, si los síntomas son por el virus o por las vacunas, pudiéramos pensar que pudieran ser también por las vacunas. Paola Romo dice, ¿usted cree que en algún momento nos pudimos contagiar de COVID y no nos dimos cuenta? En ese caso, ¿hay algún riesgo en dar alguno de esos productos? No hay ningún riesgo porque la herbolaria y los adaptógenos tienen mínimos efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, no tienen interacciones farmacológicas, se pueden dar con toda seguridad, por eso hicimos la comparación con el tratamiento clínico y los efectos secundarios y contraindicaciones que tienen los tratamientos clínicos. Gracias a todas y todos, nos vemos en la próxima. Dios le bendice. Y estemos atentos a las siguientes ediciones de nuestro miércoles de Consejo Médico. Gracias.